Muchachos, ¿qué más? ¿Bien o no? Ves que ahorita tuve una clase, pues un encuentro con unos estudiantes de la tecnología de gestión ambiental que van a ir a la salida y explicándoles cositas aquí, vi unos elementos muy interesantes y dije, no, les voy a hacer un video a los pelados porque yo creo que vale la pena. Bueno, muchachos, entonces lo que les quiero mostrar pues es el recorrido, ¿cierto? Vamos a llegar a un corregimiento que se llama Estación Cocorná, que es un corregimiento del municipio de Puerto Triunfo, como les he dicho, ¿cierto? Vamos pues como en la parte suroriental de Medellín. Ese es el recorrido que vamos a hacer. Entonces, pues lo interesante de Estación Cocorná es que es un caserío, un corregimiento que se localiza al borde del río Claro Cocorná, que les he contado que se llama río Claro Cocorná porque ya por acá en esta zona, en esta parte, este río es el producto del encuentro de otros dos ríos, uno que se llama el río Claro y otro que se llama el río Cocorná, por eso aquí ya se llama río Claro Cocorná. Y también pues hacerles entender de que cuando hablamos de Río Claro, pues tenemos que sacarnos de la cabeza ese balneario, ese lugar turístico, porque el Río Claro es más que eso. El Río Claro es un río, es una cuenca hidrográfica, es muy grande. Nosotros vamos a estar en el Río Claro, pero no en el balneario, pues allá en el lugar turístico, que es bonito, pero nosotros no vamos a estar allá. Nosotros vamos a estar en un corregimiento que se llama Estación Cocorná. ¿Por qué se llama Estación Cocorná? Porque primero que todo queda al borde del río Cocorná y segundo por acá pasa, y ojalá vuelva y pase, pasaba, pero ojalá vuelva y pase, el ferrocarril de Antioquia. Entonces, este lugar era una estación del ferrocarril y esa estación se llamaba Estación Cocorná. Por eso es que tenemos el nombre pues del corregimiento, ¿cierto? Entonces es una zona muy rica desde el punto de vista ecosistémico porque hace parte de todo del gran valle, de lo que llamamos el Magdalena Medio, del valle del río Magdalena. Aquí tenemos el río Magdalena. Lo que vemos acá entonces es la desembocadura del río Claro Cocorná en el Magdalena. Este recorrido lo vamos a hacer en lanchas, es decir, que vamos a tener la posibilidad de venir a la desembocadura del río Claro en el Magdalena. Y miren que por ejemplo acá en el propio Magdalena hay una isla gigantesca. Esta isla, que en realidad es una finca, no sé si serán varias fincas o es una sola, es gigantesca, es una isla en medio del Magdalena. Pero lo interesante de esta isla, muchachos, es que, bueno, antes de eso quiero mostrarles otra localización clave de Estación Cocorná. Entonces, Estación Cocorná es un corregimiento de Puerto Triunfo que inclusive queda muy cercano de Puerto Boyacá. Acá tenemos dos estudiantes que son de Puerto Boyacá. Ellas hablan de puerto, pero realmente por allá todos los municipios se llaman puerto. Puerto Boyacá, Puerto Perales, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto de Río, Puerto de no sé qué, ¿cierto? Entonces, Estación Cocorná queda también muy cerca de la Hacienda Nápoles, ¿cierto? Del parque temático Hacienda Nápoles. Y de otro lugar, pues que es muy conocido para nosotros en Medellín, que es Doradal, que es el paso pues que es un lugar de paso para ir a Bogotá. Doradal también es un corregimiento de Puerto Triunfo, Doradal no es un municipio. Mucha gente piensa que Doradal es un municipio, no lo es un corregimiento de Puerto Triunfo. Pero entonces la historia es que de esta hacienda Nápoles se han volado algunos hipopótamos. Esos hipopótamos, una pareja de esos hipopótamos fue bajando por el río. Ya se me perdió Estación Cocorná. Llegó a este río, fue bajando, tuvo que haber pasado por estación, por el pueblito, y se asentó aquí en esta desembocadura. Ellos acá en este punto específicamente, donde fue donde ellos encontraron un nicho, un hábitat ahí, están tan felices que pues ahora cuadrando la salida me dicen que ya han contado siete hipopótamos con dos que empezaron. Entonces, por ejemplo, acá es uno de esos puntos críticos desde el punto de vista del control de la natalidad de esos hipopótamos. Primero que todo porque están en esa isla gigantesca ya, y segundo porque están pues, o sea, cómo pasar esos hipopótamos otra vez para tierra firme, pero eso lo vamos pues a ver en campo. Entonces y esperamos ver los hipopótamos, ellos pues tienen su ecosistema ahí, están felices, bien más bueno que nosotros, porque tienen comida, no tienen depredadores, no tienen enemigos, están en un clima perfecto. Aquí estamos hablando que estamos a 140 metros sobre el nivel del mar, tienen agua, tienen comida, están viviendo felices. Bueno, otro elemento también muy importante en esta zona del Magdalena Medio es la explotación de petróleo. Esta zona aquí, tanto a los dos lados, al lado y lado del río Claro Cocorná, hay explotación de petróleo, de Ecopetrol. Aquí hay un campo muy grande que es muy conocido en la región que se llama Campoteca, que es todo este campo que está acá. Esto se llama Campoteca. Vamos a ver, por ahí en algún momento va a aparecer el nombre. Infelizmente no lo podemos visitar, muchachos, por cuestiones de tiempo y de logística, pero es más que todo tiempo, pues necesitaríamos otro día. Sería muy valioso también conocer Campoteca,
Por ejemplo, muchachos, los petroleros tienen un argumento muy interesante. Los petroleros dicen, nosotros no afectamos la biodiversidad. Y miren cómo uno aquí podría entender eso. Si ustedes miran para los lados todas las fincas ganaderas, miren lo que son las fincas ganaderas, deforestadas. Pero miren lo que es campoteca. Ellos dicen, no nos pongan tanto problemas, que si hay una actividad con poco impacto ambiental y especialmente sobre la biodiversidad, somos nosotros. Al contrario, nosotros conservamos los bosques, nos interesa. Miren acá un argumento ahí bastante interesante con ellos. Acá está la explotación petrolera. Y lo último pues que les quería mostrar, muchachos, que ahí fue donde me animé a hacer el video, es que pues haciendo ahí como la explicación con los muchachos, me encontré con estas características del río. Esto es un río meándrico. ¿Qué es un río meándrico? Es un río que llega a un lugar muy plano como el Valle del Magdalena y él comienza a buscar como el desnivel y comienza a generar estas curvas. Todas estas curvas se llaman meandros, ríos meándricos o ríos sinuosos. También se llama como el río Sinú. El río Sinú tiene esta característica. Pero son ríos meándricos. Cada curva de estos es un meandro. Pero entonces lo interesante es que el río va dejando meandros abandonados. Entonces acá vemos un meandro abandonado. ¿Qué es un meandro abandonado? El río comenzó a comer hasta que rompió y sigue derecho. Y queda un meandro abandonado. Pero estos meandros abandonados se convierten en humedales, se convierten en ciénagas. Y estas ciénagas son muy importantes desde el punto de vista de la dinámica del ecosistema, porque aquí es donde es la cuna, aquí es donde nacen los peces, aquí es donde inician el ciclo de reproducción cuando están más pequeños, porque son aguas lentas, técnicamente se llama ecosistemas lénticos. Ellos acá inician su ciclo reproductivo y después se convierten en bocachicos de 1 libra, 1,5 libras, 1 kilito, bien sabrosos, llegan acá y ahí es cuando los pescadores aprovechan y pescan acá. Entonces estos lugares son claves. Si esto desaparece, pues desaparece la pesca, desaparecen los peces. Y además de muchas pues, dinámicas de los ecosistemas se podrían ver afectadas. Entonces miren, pues les quería mostrar también eso. Esto es muy bacano pues de estas imágenes satelitales, como hay una cantidad de meandros abandonados. Uno empieza a verlos en el recorrido. Lógicamente en campo pues uno no va a ver eso, ¿cierto? Porque uno lo tiene que ver desde imágenes satelitales. Pues no, muchachos, vean qué meandro gigantesco este acá. Entonces estas áreas son muy importantes desde el punto de vista de la gestión de estos ecosistemas. Son claves, e infelizmente pues también las alteran mucho. Bueno, era eso, muchachos, cuídense mucho, chao.